He hablado de muchas cosas acá, ¿cierto? Hemos visto un montón de temas. Y a mí en general, bueno, como a la mayoría, me gusta predicar de algo que yo he podido vivir, de algo que Dios me ha hablado primero. Y me di cuenta de que Dios esta semana y este último mes, este último tiempo, me ha estado hablando mucho de un tema específico, de algo que he tenido que vivir y que he tenido que ir experimentando y que he tenido que amoldar a la forma de Dios. Y me gustaría compartir un poco de eso hoy día, ¿ya? Quiero que abran su Biblia en el libro de Salmos para comenzar, en Salmos capítulo 25. Salmos capítulo 25. Vamos a leer el 16 y el 17. Salmos 25. ¿Ya? No sé si lo tienen. ¿Sí? Dice así. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Ya, bueno, si revisamos los salmos, la verdad es que podemos encontrar un montón de salmos muy parecidos a este. Ya, donde David estaba quizás pasando momentos difíciles, pasando situaciones complejas, y él clamaba a Dios para que lo pudiera hacer libre de ciertas cosas, ¿cierto? Y le decía, mírame porque estoy solo y porque estoy afligido. Les voy a invitar a que cierren sus ojos un momento, vamos a orar al Señor. Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tengo la opción de estar acá. Quiero pedirte hoy que seas tú hablando, papá, que dispongas los oídos de cada persona que va a escuchar este mensaje, Señor, para que podamos salir de acá bendecidos y con algo nuevo en nuestra mente. Y que esto pueda, Señor, ser llevado a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les comentaba, este último tiempo he estado pasando por cierta situación y estoy seguro de que usted también lo ha vivido, ¿ya? Y yo en general no me caracterizo por ser una persona estresada, pero este último tiempo me he visto sometido a mucho estrés. Y no sé si les pasa, no sé si le ha pasado alguna vez que ha estado estresado. Y de eso les quiero hablar hoy. Les quiero hablar del estrés. ¿Saben que el estrés? Quizás me puedan decir, sí, es un tema como más bien psicológico, ¿cierto? Hay que vencerlo, hay un montón de técnicas, hay un montón de formas, y es cierto, hay un montón de formas. Pero, queramos o no, el estrés nos afecta en nuestro caminar como hijos de Dios. ¿Ya? Y me ha estado pasando este último tiempo, y es por eso que les quiero compartir esto. Ya en este momento vemos como David estaba pasando un momento complejo, ¿cierto? Y muy probablemente ese momento complejo le producía estrés, así como nos genera estrés a nosotros. Y busqué un poco qué es lo que es un poco el estrés, y encontré que es un desequilibrio y es más bien una sensación de que somos superados por las demandas que tiene nuestra vida, ¿ya? Y el estrés es en cierta forma subjetivo y no todos tenemos la misma tolerancia al estrés. No sé si se da cuenta. Quizás su pareja, ¿cierto?, tiene mayor tolerancia al estrés o menor tolerancia al estrés, y cada uno reacciona de forma distinta al estrés. El estrés se manifiesta de formas distintas, ¿cierto? Quizás tenemos ciertos umbrales de estrés donde algunos nos estresamos con menos y otros nos estresamos con más cosas, pero de una o de otra forma el estrés afecta a nuestra vida cristiana. Y es un problema. ¿O no lo ven así? Es un problema. ¿Saben que grandes hombres de la Biblia también vivieron momentos muy estresantes? Vivieron momentos muy complejos. Por ejemplo, Moisés. Moisés llegó un momento en que Dios se le apareció y le dijo, ok, tienes que ir a hacer esto, esto y esto. ¿Y Moisés qué hizo? ¿Se acuerdan? Pero Señor, yo no puedo, ¿cómo lo voy a hacer? Imagínense el estrés que significa que se te aparezca Dios mismo y te diga, anda, ve tú y haz esto, esto y esto por mi pueblo, porque tú lo vas a liberar, bla, 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 bla. Y el estrés que eso tiene que haber significado, imagínense. Saúl, por ejemplo, que vio que de repente apareció un niño que aparentemente le iba a quitar su lugar. Imagínense lo que eso significó para un rey, para el ungido de Dios. Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Que Dios le dijo, Jonás, ve a esta ciudad, ¿cierto? La historia que todos conocemos, ve a esta ciudad, ¿cierto? Y Jonás, ¡ah! Y se arrancó, ¿cierto?
Y hay muchas formas en las que enfrentamos el estrés. Moisés lo hizo muy bien, ¿cierto? Jonás no tanto, Saúl lo hizo pésimo. Entonces, todos experimentamos esto. ¿Y sabe qué? El estrés no es algo intrínsecamente malo, no es algo malo por sí solo. Ya, el estrés tiene sus variantes, ¿ya? Hay un estrés momentáneo, que es lo que nos sucede, por ejemplo, cuando sufrimos algo rápido y brusco, ¿cierto? Por ejemplo, si hay un choque, si hay una caída, si hay alguna alarma, rápidamente nuestro cuerpo se pone tenso y como que se despierta, ¿cierto? Y eso es un estrés bueno, es un estrés necesario para poder responder a esa situación que sucede en ese momento. Nuestros sentidos se agudizan, ¿cierto? Nuestro cuerpo secreta un montón de cosas y bueno, esta parte me gusta a mí. Secreta adrenalina y se forman un montón de cosas y nuestro cuerpo responde y de repente incluso sacamos fuerzas de cosas que no tenemos, ¿cierto? Y hacemos cosas que no nos imaginamos que íbamos a hacer porque la situación lo requiere. Y eso es un buen estrés. Pero hay un estrés malo. Es cuando el estrés se hace crónico, digamos. Cuando el estrés es mantenido en el tiempo y ocurre todo lo contrario. Nuestros sentidos ya no se agudizan, sino se deprimen. Y va generando en nuestra mente y en nuestro cuerpo un montón de cosas negativas. Irritabilidad, no sé si les pasa. Enojos frecuentes, malos tratos hacia las demás personas, depresión, abandono de actividades, dolor de cabeza, dolor físico, ¿cierto? Problemas gastrointestinales. Y esas cosas suceden. Y yo creo que varios de acá, en esta época, ¿cierto? Del año, septiembre, octubre, empezamos con todos estos problemas, que me duele la espalda, que tengo que hacer un montón de cosas, ¿cierto? Hay hartos profesores acá, los profesores yo sé que viven un estrés tremendo en esta época de fin de año. Y hay un montón de cosas en esta vida que nos generan estrés. Responsabilidades, ¿cierto? Y empezamos a hacer la lista tremenda de cosas. Problemas económicos, ¿cierto? Sobrecarga de trabajo, la competitividad que hay en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en nuestra vida. Las metas que nosotros mismos tenemos nos generan estrés. Porque queremos lograr eso que nos propusimos, queremos lograrlo. Problemas de pareja quizás, ¿cierto? Nos van agotando, nos van desgastando. Muchas veces el trabajo dentro de la iglesia es un estresor, nos agota, nos cansa, querer destacar, quizás querer ser parte de algo, querer meternos en algo. Y lamentablemente hoy en día, este mundo, este sistema, es muy estresante. O sea, partimos desde chicos, nos meten al colegio, ¿cierto? Jardín antes, empezamos a estudiar y no paramos hasta que somos adultos. Y algunos seguimos estudiando y seguimos haciendo un montón de cosas y después que viene el trabajo y hay que trabajar y hay que mantener una casa y hay que hacer un montón de cosas. O sea, el único tiempo donde somos realmente libres es cuando tenemos 3 años, 4 años, por ahí estamos como medio menor, creo, medio mayor, no sé. O sea, imagínense, nuestra vida y este sistema está hecho así. ¿Y qué es lo que es bien visto hoy? Ser supermamás, ¿cierto? Las supermamás que trabajan, que van a dejar a los hijos al colegio, que los van a buscar, que llegan a la casa, cocinan, que van a hacer ejercicio por aquí, que hacen un montón de cosas y que van a la iglesia y que se encargan de un montón de cosas. Los superestudiantes, ¿cierto? Que son los que estudian, les va bien, se sacan buenas notas, hacen deporte, atletismo, corren, saltan, bailan, desfilan y hacen un montón de cosas. Y esa es la gente bien vista hoy. Los super trabajadores ambiciosos, ¿cierto? Estoy en una empresa y tengo que subir, tengo que ascender, tengo que hacer un montón de cosas, tengo que quedarme hasta después de la pega porque si me voy a la hora que corresponde eso es feo, es muy mal visto. Entonces tengo que trabajar mucho más y hacer muchas más cosas para ser valorado realmente en este mundo y poder lograr tener un ascenso y ganar un poco más. Y así vivimos, ¿cierto? Y nos enfocamos en llegar lejos, en querer ser alguien, en tener muchas cosas, el ser suficiente para los demás, para lo que los demás quieren de mí, para lo que este mundo espera de mí.
Y hay un gran problema. Y es que irremediablemente todo esto termina tarde o temprano por alejarnos de Dios. ¿Saben que nuestra relación con Dios siempre se va a ver afectada por estas cosas? Porque el sistema de este mundo está hecho para alejarnos de Dios. Y nosotros queremos estar cerca de Dios. Por algo estamos acá hoy día, ¿cierto? Queremos y lo anhelamos y lo deseamos y lo buscamos. Pero este mundo nos consume. Consume. O sea, ¿cuánto cuesta venir 3 veces a la iglesia en la semana? En la semana. ¿Cuánto nos cuesta? Y sabe que no es porque no queramos, sino porque tenemos tantas otras cosas. Estamos tan sobrecargados con cosas que es como si el cuerpo no nos diera. Es como que no damos abasto para tanto. Y nos admiramos, ¿cierto? Cuando decimos en el país X hacen cultos todos los días a las 5 de la mañana y llegan 300 personas y decimos, ¡qué bueno! Ojalá pudiéramos hacerlo. Pero estamos tan cansados que ni aunque tuviéramos la opción probablemente lo haríamos. Y sabe que está bien tener estrés, porque todos lo sufrimos, porque todos lo vivimos. El tema es cómo lo manejamos. El tema es cómo lo manejamos. Y eso es lo que hizo la diferencia entre Moisés, entre Saúl, ¿cierto? Jonás, etc. David. Así que vamos a ver 3 cositas. Voy a tratar de hacerlo rápidamente. 3 cositas, 3 puntos para que veamos de qué forma podemos manejar el estrés. Y sabe que no voy a hablarle nada nuevo, no voy a descubrir la rueda en la Biblia hoy. Solamente voy a recordarles varias cosas que yo sé que usted conoce, para que puedan servirle en su vida diaria. ¿Ya? Primera cosa, vamos a Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10. Vamos a leer del 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Hermano, historia ultra conocida. ¿Lo tiene? ¿Sí? Dice así. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Había escuchado esta historia alguna vez? Yo sé que sí. Hermano, quiero que cada uno de ustedes, yo sé que ya la tienen más o menos, pero pueda hacerse una lista mental de las cosas que actualmente son estresores en su vida. Quiero que piense un segundo. ¿Qué cosas me generan estrés? ¿Qué cosas son estresores para mí? ¿Qué cosas me mantienen preocupado? ¿En qué cosas gasto mi tiempo? Quiero que piensen en todas esas cosas. Si empezamos a nombrar, yo sé que tenemos las principales, ¿cierto? Nuestro trabajo, por supuesto. Estudios, los que estudiamos, ¿cierto? Hijos, quizás, los que tienen hijos. Yo no tengo hijos. Los que tienen hijos. Hijos. El dinero. El dinero es importante. La iglesia, quizás. Nuestro matrimonio, nuestra relación. ¿Cierto? Son cosas que generan. Son cosas en las que nos afanamos. ¿Ya? Y quiero que analicemos un poco esta historia. En esta historia habían 2 mujeres, ¿cierto? Eran hermanas. Y dice que Jesús las va a ver. O sea, Jesús, estamos hablando de Jesús. Si Jesús me va a ver a mi casa, yo lo atiendo lo mejor que puedo. Obviamente, ¿no? Como lo hizo Marta. Y sabe que la intención de Marta nunca fue algo malo. Marta no estaba
haciendo algo en contra de Jesús, Marta no estaba yéndose al mundo, Marta no estaba haciendo ninguna de esas cosas. Marta estaba pendiente de servir al maestro. Marta estaba pendiente de ordenar, de que estuviera todo muy bonito, de que estuviera todo muy adornado, de prepararle la mejor comida. Y María lo único que hizo fue, se sentó para escuchar a Jesús. Y Marta le dice, oye, pero Jesús, ¿cómo puedes dejar que mi hermana esté ahí en vez de que... Y yo estoy acá sola y por favor que me ayuden, ¿cierto? Porque en ese tiempo solamente las mujeres eran las encargadas de hacer eso. Y Jesús le dice, oye, tranquila Marta. Le dice, mira lo preocupada que estás. Mira lo afanada que estás. Mira lo turbada que estás. Por algo que no tiene importancia. Y dijo, hay solo una cosa que realmente tiene importancia. Y María eligió bien. ¿Qué cosas nos tienen preocupados hoy en día? Las cosas que mencionamos son cosas importantes, hermano. Pero hay otras cosas que quizás no lo son tanto. Nuestra apariencia física, reconocimiento, qué piensan los demás de mí, estar rodeado de gente, que X persona, que esa persona se interese en mí, que esa persona se fije en mí, atender bien, que esté todo muy bonito como lo hacía Marta, ¿cierto? Son cosas que se suman a esta lista de cosas que son importantes, hermano. Tu trabajo, tu matrimonio, tus hijos son cosas fundamentales. Y por supuesto que es necesario estresarse un poco por eso. Pero hay otras cosas que son necesarias. Te pregunto, primera cosa, te digo, analiza tu vida. Haz un análisis de tu vida. Hagamos un análisis de nuestra vida y decir qué cosas realmente merecen y yo me preocupo y qué cosas realmente no lo valen. Y probablemente, muy probablemente, nos vamos a dar cuenta de que hay 2 o 3 o 4, 15 cosas que realmente no tienen mucha importancia. ¿Es necesario ser el mejor en lo que haces? ¿De verdad es necesario? ¿Es necesario ser tan detallista en ciertas cosas? ¿Es necesario quitarle el tiempo a Dios para preocuparnos de atender? ¿O es mejor estar tranquilo, sentarnos y recibir del Maestro? Analicemos nuestra vida. En algún momento cuando pensaste en todas esas cosas que te mantenían preocupado, ¿pensaste en tu relación con Dios? ¿Pensaste en que eso debe ser algo importante? Si lo hiciste, muy bien. Si no, déjame contarte que es muy importante. Y no solo es muy importante, debería ser lo más importante. Vamos a Mateo 6. Mateo 6, rápidamente, del 19 al 21. Mateo 6, del 19 al 21. Mateo 6. ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿Lo encontró? Si no lo tiene, dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Lo habíamos escuchado muchas veces. Pero ¿cuánto cuesta llevar esto a la vida diaria? ¿Cuánto cuesta llevar esto a nuestra vida? ¿Por qué es tan difícil, digo yo, Señor? ¿Por qué? Donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Donde estén las cosas que más nos importan, ahí va a estar todo nuestro tiempo. No hagamos tesoros acá si no vale la pena, si no sirve. ¿Ya? Primera cosa, analicemos nuestra vida. Segunda cosa, quedémonos aquí mismo en Mateo, pero vamos a leer un poquito más abajo. Desde el verso 25 en adelante, ¿cierto? El título dice el afán y la ansiedad, o sea, Jesús habla mucho de esto. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber,
ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Verso 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermano, no te preocupes tanto, en serio. Incluso estas cosas no son tan importantes. Hermano, estamos hablando de las cosas básicas, y es lo que todos hacemos. Nos preocupamos por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir, por qué vamos a hacer, por qué vamos a tener. Pero Dios dice que Él sabe, nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Lo sabe. Él está consciente de eso. Y el verso 33, ¿cierto? Un versículo más que conocido. Hermano, lo usamos para predicar, lo usamos para un montón de cosas. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que están escritas antes, todas estas cosas, dónde vas a comer, dónde vas a dormir, qué te vas a poner, todas estas cosas van a ser añadidas. Hermano, todas. Todas. ¿Y qué dice Jesús? No te afanes. Hermano, segunda cosa, no es necesario afanarse. No es necesario afanarse. Dios sabe que tenemos necesidad de muchas cosas. Pero no es necesario que nos afanemos por ellas. Hermano, ¿somos capaces de esperar en Dios? ¿O realmente nos afanamos en hacer todo lo necesario para suplir nuestras necesidades básicas? ¿Esperamos en Dios? ¿Obedecemos a Dios? ¿Damos nuestro diezmo? ¿O nos compramos el pantalón que tanto necesitamos? Hermano, ¿qué hacemos? Es el enfoque de nuestro diario vivir el que importa. No son las cosas que tengamos, si tenemos mucho, si tenemos poco, eso da lo mismo. Es la forma en la que enfocamos nuestro pensamiento, nuestra visión, la que genera cosas distintas. ¿Y sabe qué? El verso 33, hay una palabra que es, creo yo, la más importante, que es primeramente. Primeramente. No sé si recuerdan cuando una vez prediqué sobre los diezmos y hablamos todo un tema de los principios, de lo que significa darle a Dios lo primero. ¿Sabe que Dios, a nivel de toda la Biblia, trabaja siempre con lo primero? Dios entregó a su primogénito. Dios entregó lo primero y Él le gusta que nosotros le demos lo primero. Y la Biblia dice, Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás viene. Hermano, Dios trabaja con lo primero. ¿Sabe por qué Dios trabaja con lo primero? Lo dijimos esa vez. Porque darle lo primero a Dios significa yo confío plena y absolutamente en ti. Porque sé que yo al darte lo primero, sé que después nada me va a faltar. No es que tú me das primero y yo después de lo que tengo te devuelvo. No, es yo le doy lo primero a Dios. Porque estoy seguro y confío plenamente de que nada me va a faltar. Y sabe que cuando lo hacemos, Dios respalda. Hermano, yo sé que en algún momento usted algo ha hecho en que le ha dado lo primero a Dios. Y dígame si Dios no lo respaldó. Así es. Dios lo respaldó, si Dios respalda, si Dios está ahí, si Dios no miente. Pero cuesta tener esa confianza absoluta real en Dios. En serio, si buscamos primero el reino de Dios, nunca vamos a tener falencias en ninguna de nuestras necesidades básicas. Ni siquiera las básicas. Nada. Romanos 12.2, rápidamente. Romanos 12.2, versículo muy conocido, ¿cierto? Romanos 12.2.
Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿cierto? Delante mencionaba un poco que este sistema está hecho para estresarnos, ¿cierto? Para que nosotros nos alejemos de Dios. Y este mundo trabaja en función de eso. Y si nos damos cuenta, cada vez esto está peor. Y Dios lo sabe, y Jesús lo sabía. Y por eso les dijo, en esos años, les dijo, no se conformen a este siglo, no se conformen a cómo está funcionando su sistema. Si ustedes no están hechos para trabajar en este sistema, ustedes están hechos para impactar este sistema, para traer gente de este sistema al reino de Dios. Para eso estamos acá. Dios no quiere, no es el objetivo de Dios que nosotros seamos exitosos acá. Y saben que aquí hay un tema que es complejo, porque de repente nos engañamos a nosotros mismos como seres humanos, nos engañamos diciéndonos es que Dios quiere que tú llegues lo más lejos posible para que tú impactes a otros. Y es complejo porque lo hemos usado y lo hemos dicho muchas veces. Pero hay un hilo muy fino entre cuando Dios nos da para que impactemos a cuando nosotros queremos obtener cosas simplemente para satisfacer nuestra carne. Y hermano, el mejor ejemplo es aquellas iglesias donde se predica que Dios te va a bendecir. Es el mejor ejemplo, porque son iglesias que están repletas de gente. Son gente que está dispuesta a hacer un montón de cosas para que Dios los bendiga después. Porque eso es placentero, eso es hedonismo, eso es algo que nos hace feliz como seres humanos, el tener cosas, el recibir cosas. Entonces, ¿tú quieres llegar lejos para recibir las bendiciones, para recibir los panes, los peces? ¿O realmente lo estás haciendo porque tienes una visión de impactar y de extender el reino de Dios en ese lugar? Es complicado. ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones? Hermano, nuestra misión en este mundo no es llegar lejos ni ser los mejores, porque eso solamente hace crecer nuestro ego. Jesús nos llamó a no conformarnos al sistema de este mundo. Los tesoros de este mundo son perecibles. Más los tesoros que están en el cielo, esos no perecen. Esos son los tesoros que Jesús quiere que tengamos. Los de arriba. ¿Cierto? Vamos a Efesios 2.10. Efesios 2.10. Rápidamente. Efesios 2.10. Efesios 2. Efesios 2.10. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, Dios nos preparó para buenas obras, no para buenos logros, no para grandes cosas. Dios nos preparó para buenas obras. Más allá de los logros, títulos, dinero y cosas que podamos obtener en este mundo, Dios nos preparó para buenas obras. ¿Sabe qué? Estas obras Él las preparó de antemano. Él preparó todo antes. Él hizo todo un plan gigante para que nosotros anduviésemos en buenas obras. ¿Y por qué digo esto? Porque la batalla contra nuestro ego y contra nuestra carne es una batalla muy difícil de vencer. Es una batalla muy compleja. Y lo experimentamos cuando hablamos de nuestros pecados, como cuando mentimos, cuando tenemos pecados sexuales y todas esas cosas donde la carne nos lleva. El ego, los logros y el éxito es tan carnal como lo otro. Fíjense que Dios nos preparó para buenas obras. Miren Lucas 8.14, rápidamente. Lucas 8.14. Lucas 8.14. Estamos dentro de la historia de la parábola del sembrador. Dice así: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan frutos. Y no llevan fruto. La que cayó entre espinos.
estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Fíjense cómo Jesús menciona los afanes de la vida, todas estas cosas en las que nos preocupamos, en las que gastamos nuestro tiempo, y cómo Jesús dice que estas cosas no dan fruto. Bueno, por sus frutos los conoceréis. Acá siempre hablamos de los frutos, de cuán importantes son los frutos en la vida de una persona. Y fíjense cómo esta historia de Marta y María nos lleva a que todos estos afanes no producen ningún fruto, no producen nada bueno. Y al fin y al cabo, todo afán, todo placer, toda riqueza en la que nos queramos enfocar no va a dar fruto. Así de simple. Son espinos, ¿cierto? Los espinos, los que nos ahogan, este mundo que nos ahoga. Entonces, segunda cosa, hermano, no es necesario afanarse. No es necesario afanarse. Primera cosa, analicemos nuestra vida, ¿cierto? Segunda cosa, no es necesario afanarse. Vamos a ver la última, la tercera cosa, vamos a Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11. Mateo 11, fíjense que cuando conversamos de todas estas cosas, y yo sé que ustedes me entienden, y que probablemente estén muy de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero es muy difícil, es muy agotador, es muy cansador llevar todo esto a nuestra vida, ¿cierto? Pero hay una tercera cosa, y es la parte que siempre más me encanta que tiene Dios. Dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Saben qué? Jesús, sí, es cierto, ser cristiano tiene un gran peso, un gran peso encima. Y cuesta porque Dios nos llama a negarnos, porque Dios nos llama a no afanarnos, siendo que es lo que hacemos a diario. Dios nos llama a vivir distintos a cómo viven las personas de este mundo, y eso cansa. Pero Dios siempre ha sido y siempre va a ser un Dios de amor. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Y dice: si estás cansado, ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Estás agobiado, quizás estás trabajado, quizás tienes un montón de cosas en tu cabeza. Tranquilo. Haz lo que hiciste cuando te convertiste. Ven a mí. Pero ven tú. Haz solo ese pequeño esfuerzo. Haz solo ese pequeño paso. Y ve donde Jesús. Dice: lleven mi yugo. Dice: mi yugo es fácil. Mi carga es ligera. Yo no te voy a hacer que estés cansado todo el día. Si tú vives conmigo, yo no preparé todo para que tú anduvieses en buenas obras, cansado y destrozado. No. Dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿qué dice primero? Ven a mí. Y volvemos a lo mismo. Jesús quiere lo primero. Jesús quiere que tú vayas primero donde Él te va a hacer descansar. Él nos va a hacer reposar. ¿Saben que les comentaba que Dios me habló a mí primeramente? Y sí, es cierto, tengo un montón de cosas que hacer, tengo un millón de cosas en mi cabeza. Los que saben, estoy terminando mi carrera, tengo varias responsabilidades respecto a eso, me estoy levantando todos los días a las 5:30 de la mañana, tengo que estudiar, preparar cosas, tengo que ocuparme de todo lo que estamos trabajando con los jóvenes, y hay un millón de cosas. Y saben que muchas veces he querido hacer lo que representamos en el día del pastor, dejar todo tirado, hermano, porque es lo más fácil. Porque todos nos cansamos, y yo sé que los que han estado haciendo alguna cosa lo han vivido. He tenido problemas, he tenido discusiones con mi esposa, porque ambos estamos cansados, agotados.
Y cuando decidí predicar de esto, fue cuando el Señor me dijo, pero hijo, si esto ya lo hemos conversado antes. Llevamos años conversando lo mismo. Me dice, ¿cuántas veces te he dicho? Búscame primero a mí, si lo demás viene. ¿Cuántas veces te he dicho? Ven a mí, si vas a descansar. Mi carga es fácil, mi yugo es ligero. Y le dije, ¿sabes qué, Dios? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y sabes, hermano, siempre que intentemos batallar con nuestras fuerzas, va a llegar un punto en que no vamos a dar más. Va a llegar un punto en que vamos a estar tan agobiados que no vamos a querer nada. El tema es cómo lo manejamos y vamos a dejar que eso realmente afecte lo que Dios preparó para nosotros, o vamos a ir donde Jesús humildemente y si le sabes que Señor, sí, tienes razón, no puedo hacerlo, no vale la pena, he estado gastando tanto tiempo de mi día, de mi vida en cosas que son innecesarias, en vez de sentarme como María a escuchar tu voz. He estado tan preocupado de adornar mi vida y he querido meter a otras personas en eso, cosas que no tienen ningún sentido. Y Jesús me dice, ven, descansa en mí. ¿Estás cansado? Ven, descansa. ¿Necesitas fuerzas? Yo te voy a renovar. Dejen sus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sabes qué? Dios te ofrece paz, Dios te ofrece libertad, Dios te ofrece cubrir tu